Un inicio de año para muchas personas representa un momento donde de alguna manera es una pausa, y es muy normal que a un inicio de año las personas piensen, por ejemplo, en metas, ¿verdad? Es muy normal que las personas inicien el año estableciendo metas, estableciendo propósitos para el año que están iniciando. Algunos ven el inicio del año como un tiempo de una nueva oportunidad o una oportunidad para obtener ciertos logros que quizás no han podido obtener hasta ese momento, o algunos inclusive lo ven como un nuevo inicio, comenzar un año nuevo. Pero creo que para nosotros como creyentes el iniciar un año es un buen momento para recordar quién es Dios y lo que Él quiere de nosotros. Como cantábamos hace un momento, es un buen tiempo para recordar la fidelidad de Dios. Pero también creo que es un buen momento para recordar el propósito que Dios nos ha dado. Creo que es un buen tiempo para recordar nuestra misión, la forma en la que Él nos ha dado vida y lo que podemos disfrutar ahora en Él. Es un buen tiempo para ver hacia adelante, quizás recordando las bondades y la misericordia de Dios, viendo hacia atrás, pero es un buen momento para ver hacia adelante con esperanza. A pesar que no sabemos ninguno de nosotros cómo será nuestro año, ninguno de nosotros tiene certeza de nada en este próximo año. Pero una certeza sí podemos tener, y es que podemos tener la esperanza mirando hacia el futuro, y no solamente hacia el futuro en estos 365 días que vienen del año, sino un futuro a la eternidad, viendo más allá de lo natural y poniendo nuestra mirada en lo espiritual. El título del sermón en esta mañana es: disfrutemos nuestra eterna redención sirviendo al Señor. Y vamos a estar meditando en el libro de Hebreos. Le pido que me acompañe y busque en su Biblia Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Cuando lo tenga me dice amén. Recuerde que no va a aparecer el texto en la pantalla, tiene que buscarlo en su Biblia. Hermanos, ¿ya los tenemos? ¿Lo tienen todos? Amén. Ok, le pido que me siga en la lectura. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de la transgresión que se cometió bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, quiero darles un contexto de este pasaje porque creo que es importante hacerlo para una mejor comprensión. El libro de Hebreos tiene como propósito exponer la grandeza de Jesús en el cumplimiento de los oficios que Dios mismo había establecido en el Antiguo Testamento. Dios estableció el sacerdocio, Dios estableció reyes, y Dios estableció jueces y también estableció profetas. Pues Cristo cumple todos esos oficios.
y lo hace de una forma más excelente. Si usted ve el capítulo anterior, se muestra a Jesús como el sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios en el trono. Un nuevo sumo sacerdote que tiene un ministerio mayor, porque el sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Pero este sumo sacerdote es un más excelente mediador, porque es el mediador de un mejor pacto. Y es un mejor pacto porque este que se denomina el nuevo pacto es un pacto basado en mejores promesas. El nuevo pacto, en este nuevo pacto, Dios pondría en su pueblo sus leyes en la mente de ellos y la escribiría en sus corazones. Por lo tanto, ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería su pueblo de una manera nunca antes vista. Tendrá misericordia al punto de que nunca más se acordará de sus pecados. Luego desarrolla una comparación entre el tabernáculo, el primer santuario, y el segundo. Y es el contexto de lo que leímos. En el primer santuario, que es inferior al segundo, o sea, el primer santuario del primer pacto es inferior al segundo santuario del nuevo pacto. Y el camino para llegar al lugar santísimo en este nuevo pacto, Dios establece que no sería revelado sino hasta que el primer tabernáculo desaparezca. Y vemos que si usted lee en el capítulo 9, los primeros 10 versículos, el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, dedica para escribir el tabernáculo en el desierto. Pero lo hace para poner el contexto de describir ahora el tabernáculo celestial. Habló ya de los sacrificios levíticos y ahora nos hablará del sacrificio más grande, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si algo podemos estar seguros es que lo eterno trasciende lo temporal. Si usted piensa, se va a dar cuenta que lo eterno trasciende lo temporal. Y la trascendencia de lo eterno nos refleja la importancia, pero también la perfección y el propósito. Es decir, lo eterno es mucho más grande que lo temporal en importancia, en perfección y en propósito. Y esto es así porque Dios lo diseñó así. El texto de esta mañana nos muestra cómo el santuario y la redención en Cristo son superiores a las vividas en el Antiguo Testamento. En el nuevo pacto gozamos de una redención que no es temporal, es una redención eterna, por lo tanto es superior a la redención lograda en el primer pacto. Nos permite disfrutar de servir al Señor como su pueblo. Dios siempre quiso que su pueblo le sirviera. Si usted recuerda cuando Moisés se presenta ante Faraón y él dice, y habla en nombre de Dios y le dice que deje de salir a su pueblo, ¿usted recuerda cuál es la razón principal que él le da a Faraón? Y es porque Dios quería que su pueblo saliera, ¿para qué? Para servirle, para adorarle. Hermanos, en el nuevo pacto nosotros ahora, Dios nos permite disfrutar el servir al Señor de una forma superior a como lo hicieron en el antiguo pacto. Y en esta mañana, por medio de la palabra que hemos leído, yo deseo que el Señor nos convenza que disfrutemos de nuestra eterna redención sirviéndole a Él. Una de las mejores maneras de la cual podemos disfrutar nuestra eterna redención y celebrar nuestra eterna redención es sirviendo al Señor. Podemos ver en esta mañana dos argumentos que encontramos en esta porción que leímos. El primero de ellos es ¿por qué nosotros podemos disfrutar de nuestra eterna redención sirviendo al Señor? La primera razón es porque Jesús es el mediador de un mejor pacto. Hermanos, Jesús es el mediador de un mejor pacto. Podemos afirmar eso
en esta mañana. Y el texto que acabamos de leer en Hebreos 9 nos muestra la superioridad de este nuevo pacto. Nos muestra cómo Jesús es mediador de un mejor pacto. Y lo hace de varias maneras. La primera de ellas es explicándonos que el santuario ahora es celestial. Todo lo que fue anunciado para el tabernáculo ahora es una realidad por causa del ministerio sacerdotal de Cristo. Es decir, todo el propósito, el sentido del tabernáculo en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento ahora en Cristo Jesús. Y saben que el santuario ahora ya no es terrenal. Vemos que Dios fue quien estableció que se construyera un tabernáculo. Y era algo importante para el pueblo de Dios. Tan importante que el tabernáculo estaba ubicado ¿en qué parte del campamento? ¿En las afueras? ¿En las orillas? Donde hubiera espacio, si es que lo había, si no, pues no lo armaban. Tenía que ser algo que se moviera porque ellos se estaban moviendo. Pero siempre estaba en el centro del campamento. Era un lugar sagrado para el pueblo de Dios, porque era el lugar del encuentro entre el hombre y Dios. Era el lugar donde se resguardaba la presencia misma de Dios, al punto que todo el campamento estaba viendo hacia el tabernáculo. La presencia de Dios era el centro de la vida de su pueblo. Pero ese tabernáculo, aun cuando era glorioso, el tabernáculo en el nuevo pacto es un tabernáculo mayor y más perfecto. Y mire lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como el sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de, ¿qué dice? De un mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Por qué este tabernáculo es mayor y más perfecto? Porque no es hecho con manos, es decir, no de esta creación. Aparece el sumo sacerdote para cumplir su función, pero no lo hace como en el antiguo pacto, en un tabernáculo hecho por manos humanas con elementos naturales, sino uno más grande que no es de esta creación. El tabernáculo en el tiempo de Moisés fue hecho en un momento con materiales de esta creación. Pero el tabernáculo celestial no necesita de tales materiales. Y eso nos habla de la permanencia de este nuevo tabernáculo. Usted puede encontrar hoy en día el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Hermanos, ¿podemos ir y visitar el tabernáculo? ¿Sigue estando el tabernáculo físicamente? No. Si usted recuerda, el tabernáculo fue sustituido ¿por qué? Por el templo. El hermoso templo de Salomón. ¿Se recuerda? Yo le hago una pregunta, ¿podemos armar una excursión para el otro año para ir a ver el templo de Salomón? No. De hecho, ese templo fue destruido por los babilonios. Luego que ellos vuelven del cautiverio, se reconstruye el templo, ¿se recuerda? Que no fue tan glorioso como el de Salomón. Sin embargo, vemos que el rey Herodes más tarde lo agranda y lo embellece. Pero ese templo fue destruido después por los romanos. Puesto que el tabernáculo celestial no pertenece a esta creación, no está sujeto a la destrucción. No está sujeto a desaparecer por el ataque de un imperio humano. Por eso es más excelente. Nadie lo puede destruir. Nunca dejará de existir. Y el tabernáculo celestial se convierte ahora en el vehículo para
describir lo indescriptible como es la presencia hermosa y gloriosa de Dios para nosotros. Hermanos, esto nos debe de llevar a meditar en algo, en que debemos de comprender y cuidar nuestra vida espiritual. Reconocer que hay un tabernáculo en el cual podemos seguir teniendo una reunión con Dios, un encuentro con Dios. Pero debemos cuidarnos de no confiar de aquello que es hecho de mano humana. Hermano, nuestra comunión con Dios ya no depende de cosas naturales. Ya no hay un lugar físico donde nosotros digamos solamente ahí vamos a tener comunión con Dios. Eso debe de llevarnos, hermanos, a pensar y a confiar en aquello que Dios ha hecho, lo cual es eterno. Y que es mucho más grande que una persona, que una estructura organizacional, que una estrategia. Aquello que podemos hacer nosotros ministerialmente hablando al servir al Señor. O aquello que nosotros podríamos lograr como congregación. Nuestra confianza debe de estar solamente en Cristo. Porque, hermanos, en Él es que tenemos encuentro, es el punto de reunión con Dios. De tal manera que ahora ya no somos únicamente el pueblo de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y tenemos entrada confiadamente ante el trono de la gracia. Y en segundo lugar podemos ver que Jesús es el mediador de un mejor pacto, no solamente porque el santuario ahora es celestial, sino también porque el sacrificio es superior. En el tabernáculo, en el templo, se presentaban sacrificios, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sacrificios para perdón de pecados. De hecho, era el sumo sacerdote el responsable de, en representación del pueblo, hacer sacrificio una vez al año para perdón de pecados. Mire lo que nos recuerda Hebreos en el versículo 12, 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio en el antiguo pacto es inferior al sacrificio en el nuevo pacto. El sacrificio era basado en el derramamiento de sangre de animales. Pero ahora en el nuevo pacto, el sacrificio es basado siempre en el derramamiento de sangre, pero no de animales, sino del Hijo de Dios que se encarnó. Vemos un sacrificio superior. Cristo tomó forma de hombre para entregar su vida, para derramar la sangre para el perdón de nuestros pecados, y lo hizo voluntariamente, como Él dijo: a mí nadie me quita mi vida, sino yo la entrego voluntariamente. Yo le hago una pregunta: ¿será que los becerros y los machos cabríos voluntariamente rendían su vida? Jesucristo se presentó a sí mismo delante de Dios con el derramamiento de su propia sangre, como sumo sacerdote, pero también como la ofrenda expiatoria, para el perdón de los pecados, una vez y para siempre. El sacrificio en el antiguo pacto tenía que ser constante, todos los años. Pero hermanos, ahora en Cristo el sacrificio fue una vez y para siempre. Vemos la excelencia, vemos la majestuosidad de esa obra de redención en Cristo, que Él entregó su vida una vez y para siempre. El sacrificio fue tan excelente que solo fue necesario una vez y para siempre. Y ningún sacrificio de ningún animal, no importa qué gordito estuviera, qué
qué bien estuviera en su estructura, qué hermoso ejemplar fuera, ningún sacrificio de ningún animal logró la eterna redención para los hombres, sino solamente el sacrificio del Cordero sin mancha, de Cristo Jesús. Él obró nuestra eterna redención, hermanos. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Por eso tú y yo podemos venir delante de Dios. Jesús nos llevó y abrió literalmente el camino para el cielo con su sangre, para llevarnos a Dios. El derramamiento de sangre implicaba la entrega de la vida ofrecida como un sacrificio sustitutorio. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él murió para que tú y yo tengamos vida y tengamos vida eterna. Por cuanto nuestra redención es eterna, no es algo temporal. Y saben que entender estas verdades hace incongruente el pensar que una persona puede obrar su propio camino al cielo. Si en esta mañana aquí o alguien que nos ve en las redes sociales piensa o ha pensado que puedes obrar tu propio camino para llegar al cielo, para llegar delante de Dios, para presentarte sin mancha delante de Dios, quiero decirte que hoy es un tiempo para que te arrepientas de tus pecados. Porque la gravedad de la situación del hombre, la gravedad del pecado del hombre, hace que Dios tuviera que encarnarse. El Emmanuel, Dios con nosotros, tuvo que tomar forma de hombre para Él mismo entregar su vida como ese sacrificio perfecto, para obtener esa eterna redención. Pero si hoy tú reconoces tu pecado y te arrepientes y reconoces que solamente Jesús es el mediador para la obtención de la redención y el perdón eterno, tú hoy puedes obtener esa redención. Cuidemos que nuestra vida espiritual no menosprecie el sacrificio de Cristo. En esta carta de Hebreos se nos está haciendo ver, Dios nos está exhortando a través de su palabra, que reconozcamos la excelencia y la superioridad del sacrificio de Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos superiores cuando quizás hemos estado rindiendo nuestro tiempo en el servicio a Dios, o quizás cuando hemos logrado un cierto nivel de constancia en nuestra oración y nuestra lectura de la palabra. O muchas veces pensamos que el portarnos bien nos hace que estar bien delante de Dios. Pero reconozcamos la superioridad del sacrificio de Cristo. No menosprecies el sacrificio de Cristo. No menosprecies pensando que el sacrificio de Cristo más un buen comportamiento es necesario para llegar delante de Dios. No pienses que el sacrificio de Cristo más tanto tiempo invertido en servirle al Señor es necesario para presentarte delante de Dios. Y si bien es cierto, somos llamados a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, pero no nos confundamos. La razón por la que Él nos exige eso no es para obtener nosotros nuestra redención. No hay nada que podamos hacer, no hay ofrenda que podamos dar que nos compre nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Solamente el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. No importa qué fortuna tú des en ofrendas, eso se queda pequeño, porque Dios nos compró para Él. Pero el precio no fue oro ni plata, sino fue la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual es invaluable, hermanos, no tiene un precio que podamos darle. He ahí la bondad y la misericordia de Dios en nuestra salvación.
No pensemos que yo voy a proclamar el evangelio porque eso me va a acercar más a Dios. Yo voy a ser fiel en esto que Dios me manda para poder estar más cerca de Dios. Solo por el sacrificio de Cristo podemos obtener redención eterna. Ya no necesitamos seguir haciendo sacrificios una vez y otra vez y otra vez. Si ahora podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, es por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pero no es para nuestra redención. Porque nuestra eterna redención no puede ser comprada por nuestras obras. No puede ser comprada por nuestro dinero. No puede ser comprada con nuestro tiempo. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, Jesús es el mediador de un mejor pacto, porque el santuario ahora es celestial, pero también el sacrificio superior. Pero también este texto nos habla de la limpieza que obtiene ese sacrificio, que es una limpieza más excelente. El sumo sacerdote derramaba sangre y quemaba el animal para limpieza de los pecados, para purificación. Pero esa limpieza, hermanos, era ceremonial. No es que literalmente estuviera limpiando el pecado del hombre. Porque yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que contamina? ¿Lo que entra o lo que sale del corazón? ¿Dónde está el problema de nuestra pecaminosidad? ¿En las acciones o en el corazón que gobierna esas acciones? Y estos sacrificios que se presentaban limpiaban las acciones, pero no el corazón. Pero ahora en el nuevo pacto, hermanos, hemos recibido un nuevo corazón. Por eso en Hebreos sigue diciendo: porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, por el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y qué hace ese sacrificio para con nosotros? Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La purificación que Jesús ha obrado para nosotros a través del derramamiento de su sangre no es externa. Nos ha dado un nuevo corazón. Ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Vemos que ahora ese sacrificio es más excelente porque logra una limpieza mayor que en el antiguo pacto. Vemos que había una obra de sacrificio, de entregar un sacrificio para limpieza, pero era una purificación externa. Por eso era que todos los años tenían que presentar esa ofrenda. Como lo describe el autor de Hebreos, la purificación de la carne, de lo externo. Pero ahora en Cristo se logra la limpieza de la conciencia. Ahora en Cristo se nos ha dado un nuevo corazón. Antes en el sacrificio el pecado era cubierto. Hermanos, ahora en Cristo el pecado es quitado de nosotros y fue puesto sobre Él. Como lo dice 2 Corintios 3, 2 al 3. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Porque se estaba cumpliendo, o se cumplió en Cristo lo que Dios prometió, que Él daría a su pueblo en el nuevo pacto un nuevo corazón, que establecería en sus mentes y en sus corazones su palabra,
Y eso es lo que Dios ha hecho ahora en Cristo por medio de su Santo Espíritu. ¿O acaso tú no experimentas que el Espíritu Santo te recuerda su palabra? Que el Espíritu que mora en ti te redarguye, te confronta con su palabra. ¿Acaso alguna vez tú no has intentado tratar de quitar de tu mente que lo que estás a punto de hacer es pecaminoso, pero el Espíritu sigue recordándote? Porque la purificación que logró Jesús es mucho más excelente por cuanto es interna. Hermanos, esto nos lleva a recordar, a pensar y a vivir una verdad: que la purificación de una persona delante de Dios solo está en Cristo Jesús. Como Dios lo dijo en el Antiguo Testamento: aunque se laven con lejía, no podrán borrar las manchas del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, nosotros somos santos y sin mancha delante de Dios. A pesar de que fallamos, pero podemos ir delante de Él a pedir perdón por nuestros pecados. Y Dios no se recordará jamás de nuestros pecados. Por esa eterna redención que hemos obtenido en Cristo Jesús, por la purificación que hemos logrado en Cristo. Hermanos, Jesús es el mediador de un mejor pacto, porque ahora Él es el mediador de un santuario celestial, porque Él es el sacrificio superior y porque logró una limpieza más excelente para nosotros. Y hay una razón más, porque hermanos, ahora en Cristo las bendiciones ya no son temporales. Ahora las bendiciones son eternas. Jesús entró en el tabernáculo celestial, en la presencia de Dios, con su propia sangre. Por lo tanto, tú y yo ahora podemos disfrutar de una eterna redención, no es temporal. Como lo dice en Hebreos, y por eso Él es el mediador de un mejor pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa. ¿Cuál promesa? ¿De una tierra prometida temporal? Nuestra herencia no es temporal. Nuestra herencia no es en este mundo. Nuestra herencia, hermanos, es eterna en Cristo Jesús. Él es el mediador de un mejor pacto, porque las consecuencias, las bendiciones, el beneficio de ese pacto ahora es eterno y no es temporal. Si usted recuerda, en el antiguo pacto, Dios le dijo muchas veces a su pueblo: si ustedes obedecen, ¿cuál era la consecuencia de obedecer? Bendición. Pero si ustedes desobedecen, ¿cuál era la consecuencia? Maldición. El pueblo en el antiguo pacto pudo cumplir. Hermanos, tú y yo podríamos cumplir. ¿Ves por qué es más excelente? Dios no bajó el estándar. ¿Acaso Dios no siguió esperando una obediencia perfecta? Hermanos, Dios espera una obediencia perfecta. Sí. Por eso Jesús se encarnó. Y Él, siendo el Hijo de Dios en forma de Dios, tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres, fue ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. En el antiguo pacto, cada uno de nosotros debía de cumplir la perfecta obediencia. Pero ahora en el nuevo pacto, la obediencia de Cristo es puesta sobre nosotros como si fuera nuestra. Y esas bendiciones ahora para nosotros son eternas. No son bendiciones temporales. La herencia de Israel en la tierra prometida, ellos la recibieron, ¿sí o no?
Pero ¿fue una herencia eterna o fue temporal? Pero nosotros ahora en Cristo, hermanos, tenemos una herencia eterna. Las bendiciones del nuevo pacto dependen de la obediencia del mediador, que es Jesucristo. Y nuestra herencia es eterna por cuanto principalmente es espiritual. Qué triste es cuando cristianos creen la mentira que nuestra herencia son cosas terrenales, pasajeras y vanas. Porque eso es como volver al antiguo pacto. Cuando yo estoy esperando un terrenito, no es que Dios me va a bendecir, me va a dar un terreno, una tierra donde fluye leche y miel. Hermanos, tenemos algo más grande que eso hoy en Cristo Jesús, por lo cual tenemos que adorar a nuestro Dios. Tenemos que estar agradecidos por esa herencia eterna, que no se va a corromper, que la polilla no se la comerá. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces podemos confiar que en Cristo todo lo que hemos recibido en Él es eterno, hermanos. Y no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que nos quite esa herencia que Jesús obró para beneficio nuestro, para gloria del Padre. Él obró una perfecta redención y completa. Romanos capítulo 3 dice: siendo justificados gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención eterna tuvo un costo, hermanos. Si bien es cierto, nosotros lo recibimos por gracia, pero no confunda gracia con gratis. Porque nuestra eterna redención tuvo un costo. Tú y yo no lo pagamos, es cierto, pero tuvo un costo, tuvo un precio. Y no es un precio cualquiera, es un gran precio. Versículo 25: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo sea el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. No hay una obra, no hay un bien, no hay algo que tú puedas darle a Dios con el cual puedas obtener la eterna redención, solamente por la fe en Cristo Jesús. Y si tú en esta mañana reconoces que has sido beneficiario por gracia de esa fe que te ha dado la redención eterna y que tiene la garantía para ti de una herencia eterna, la pregunta es: ¿qué harás? ¿Te has puesto a pensar en algún momento cuál es el propósito de eso? Porque Dios es alguien que obra con propósitos. Dios no obra al azar. Él tiene un plan y tiene propósitos para nosotros. Si nosotros que creemos en Él participamos de los bienes que son espirituales y estamos aún en la espera de la segunda venida de Jesús, donde se perfeccionará y se nos entregará nuestra herencia, teniendo el Espíritu Santo como garantía de que ese momento llegará, ¿te has preguntado para qué? ¿Estás viviendo el propósito de esa tan gran bendición como es nuestra eterna redención y nuestra herencia eterna? Y eso me lleva al segundo punto, hermanos. Este texto nos enseña que sirvamos con la certeza de nuestra herencia eterna. ¿Saben que el tener la certeza de nuestra redención eterna y nuestra herencia eterna y todo lo que Dios ha obrado para nosotros nos llevará a disfrutar de ello sirviendo al Señor? Porque el que seamos limpios
de nuestros pecados, de la forma en que Jesús nos limpió, tiene un propósito. De hecho, esto era algo que Dios había anunciado desde antes. Él había anunciado que en el nuevo pacto pasaría esto, y lo vemos en Jeremías 33:8. Los purificaré de todos los males que han cometido contra mí, y perdonaré todos los males que han cometido contra mí, rebelándose contra mí. ¿Hay alguno aquí que pueda decir: yo no he cometido ningún mal en contra de Dios porque nunca he pecado? ¿Habrá alguno aquí que pueda levantar su mano y decir: yo estoy libre porque jamás me he rebelado en contra de Dios, porque he sido obediente perfectamente, ni una sola vez he fallado? ¿Habrá alguno que pueda decir eso? Por eso fue necesaria la intervención de Jesús. Pero si ahora tenemos una purificación de parte de Dios por medio de la sangre de Cristo, ¿para qué? ¿Para qué? Jesús nos santifica. ¿Sabe para qué? Para que podamos ser verdaderamente adoradores. Jesús nos ha santificado de esta manera para convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra redención es eterna. ¿Sabe para qué? Para que eternamente adoremos al Señor. Y quiero que volvamos a leer Hebreos 14 y pongamos atención a un detalle. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para servir a cualquier Dios, al Dios vivo, al único y verdadero Dios, al creador de todas las cosas. Y por eso Jesús es el mediador del nuevo pacto. Porque Jesús es mediador del nuevo pacto. Porque en la voluntad de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, Él nos rescata, nos purifica. ¿Para qué? Para adorar al Dios vivo. Ahí la palabra servir es adoración. El saber que Dios ha perdonado nuestros pecados trae alivio y una conciencia limpia. Nos provee paz para con Dios. Nos provee paz para con nosotros mismos y con los demás. Pero ¿cuál es el propósito de eso? Servir al Señor. Cada vez que usted lee en la Biblia para, esa palabra para le está hablando de propósito. Piense cómo se usa esa palabra. Bueno, yo estoy ahorrando para comprarme un carro. Estoy ahorrando para irme de viaje. ¿El ahorrar es el fin en sí mismo? ¿O es un medio para lograr un fin? ¿Cuál es el fin en ese ejemplo? Comprarme un carro, viajar, ese es el fin. ¿Cuál es el medio? El ahorrar. Hermanos, nuestra salvación, nuestra purificación es un medio para un fin. ¿Cuál es ese fin? Que sirvamos en adoración al Señor, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, que sacó a su pueblo de Egipto para que le sirviera. Él nos libró de nuestros pecados, nos ha dado vida para servir al Señor. Tú ya no estás cargado de culpa que te impida ir delante de Dios y adorarle. Cada uno de los que hemos creído por fe en Cristo Jesús, podemos ir confiadamente, podemos ir con alegría delante del Señor a adorarle. Hermanos, por eso nos congregamos y lo hacemos con tanto gozo, porque reconocemos esta verdad. ¿Te has dado cuenta que antes del tiempo de la exposición de la palabra oramos para pedir perdón al Señor? Porque reconocemos que estamos en un proceso y de perfeccionamiento, pero todavía pecamos.
Pero qué alegría es saber que podemos ir delante de nuestro Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, esa bendición tiene un propósito. Y el propósito es servir al Señor, adorarle a Él. Hermanos, ya no vivamos priorizando cosas externas, cosas sin valor. Es que quiero comprar una casa y quiero dejarle una herencia a mis hijos. ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde? No pienses en cosas pasajeras, piensa en la eternidad. ¿Qué herencia podemos dar a nuestros hijos que realmente sea valiosa? ¿Hay algo más valioso que el conocimiento de Cristo? Sirvamos al Señor. Vivamos con esperanza sabiendo que tenemos una herencia eterna invaluable. Estamos en este mundo. Tenemos que afrontar cosas en este mundo. Pero hagámoslo con la conciencia de que nuestra herencia no está aquí, hermanos. Nuestra herencia es eterna y Cristo ya la ganó por nosotros. Por lo tanto, confiemos en Él. Nuestra aceptación por Dios ya está ganada por Cristo. Nuestras bendiciones ya están ganadas por Cristo. Por lo tanto, disfrutemos en una comunión vital con Cristo y con nuestro Dios. Cada vez que tú adoras a Dios, estás viviendo, disfrutando de tu herencia eterna, de tu eterna redención. Cada vez que vamos delante de Dios en oración, cada vez que vamos delante de Dios a leer su palabra para conocerle más, cada vez que nos congregamos, hermanos, estamos disfrutando de nuestra eterna redención y estamos adorando a Dios. Entonces te hago la pregunta en esta mañana: ¿estás disfrutando lo que Dios ha obrado con el propósito correcto? Porque muchos ven la salvación como un medio para tener una vida mejor aquí. Hermanos, eso es minimizar tanto la herencia que tenemos. Nuestra mejor vida hoy no es más valiosa que la herencia que nos espera en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, vivamos en este mundo temporal, disfrutando de nuestra eterna redención, sirviéndole a Dios, adorándole a Él. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? ¿Sabes que cada vez que tú recuerdas las bendiciones espirituales que tienes en Cristo y te gozas en eso y le das gracias a Él, estás adorándole, estás sirviéndole a Él? Cada vez que tú decides ponerlo a Él en primer lugar, el lugar que Él le corresponde, estás adorándole a Él, estás sirviéndole a Él. Cada vez que nos congregamos, estás sirviendo al Señor. Cada vez que tú estás poniendo tus dones, tu tiempo al servicio de la congregación, de tus hermanos, del cuerpo de Cristo, estás sirviendo y adorando a Dios. Cada vez que tú procuras animar a otros y que otros te animen a hacer buenas obras, y cuando hablo de buenas obras, son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero cada vez que nos animamos mutuamente, estamos sirviendo al Señor. Hermanos, no es posible que digamos: yo voy a servir al Señor, me congrego el día domingo porque es una forma de servir al Señor, pero no sé ni siquiera cómo se llama el que está a la par. No sé qué problemas tiene y no me interesa, porque mi relación con Dios es personal. Ese es el mayor engaño que el cristianismo ha creído. Porque el ser cristiano implica que ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la vida cristiana es comunitaria. Me encanta poner este ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de oración que Jesús dijo a sus discípulos que debían de tener?
los discípulos le dijeron al Padre, a Jesús, perdón, enséñanos a orar. ¿Cuál es el ejemplo o la respuesta más bien a esa petición? Hermanos, el Padre Nuestro es una oración individual o comunitaria. ¿Ya lo analizaste? No dice Padre mío. ¿Cómo comienza la oración? Nuestro. Venga a mí tu reino, a nosotros tu reino. Y si usted la sigue analizando, se va a dar cuenta que toda la oración es una oración comunitaria. Porque el ser cristiano implica estar unido al cuerpo de Cristo. Y estar unido al cuerpo de Cristo implica estar unido a una congregación local. Por eso somos llamados a exhortarnos mutuamente, en amor, con la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú exhortaste a un hermano en amor? Y no solamente desde una perspectiva negativa, también en cosas positivas. ¿Cuándo fue la última vez que tú animaste a tu hermano, a tu hermana? Que viste que durante un par de semanas no vino y tomaste el teléfono y le llamaste para ver si está bien. Que sabes que tiene un problema y no solamente oras, sino te involucras en ayudarlo. Hermanos, eso es servir al Señor. Y es parte del propósito de nuestra salvación y nuestra redención. Hermanos, no importa lo que enfrentes este año. Podemos enfrentar cosas muy buenas, momentos difíciles, situaciones dolorosas, pero hazlo con la esperanza y la confianza que tenemos una herencia eterna, que tenemos una redención eterna y que hemos sido santificados para servir al Señor. Y quisiera terminar leyendo un texto que está ahí mismo en Hebreos, solo que en el capítulo 10, y es una exhortación que el autor de Hebreos hace después de seguir explicando la excelencia de la mediación de Cristo en relación al nuevo pacto con el antiguo pacto. Versículo 19 al 25. Entonces, hermanos, después de haber explicado esto, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, ¿cuántos de nosotros tenemos confianza de saber que podemos entrar con confianza al lugar santísimo? Tenemos esa certeza, amén. Porque un camino nuevo y vivo que Jesús inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cuántos somos conscientes que Jesús es el sumo sacerdote? ¿Qué nos toca a nosotros entonces hacer? Jesús ya hizo lo que no podíamos hacer. ¿Qué espera Dios de nosotros? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En segundo lugar, mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hermano, no dude, no importa la situación que viva este año, no dude. Manténgase firme en la convicción, en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. En tercer lugar, considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Si algo espera Dios de nosotros es que nos estimulemos mutuamente en el amor y las buenas obras. Hermano, que este año, y hermanos, que este año procuremos diligentemente estimularnos mutuamente en el amor y las buenas obras unos a otros. No dejando de congregarnos. Hermano, ¿me escuchó? Y más que a mí, ¿escuchó lo que la palabra de Dios nos está diciendo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No son ustedes, son los que no han venido hoy. Pero vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo.
Que a los que no han venido hoy, ¿qué tenemos que hacer? Estimularlos, exhortarlos y animarlos que no dejen de congregarse. Y mucho más, hermanos, al ver que el día se acerca, porque tenemos una esperanza, que nuestro Señor volverá y disfrutaremos de nuestra redención y nuestra herencia eterna. Pero mientras esperamos, sirvamos al Señor. El llamado que hemos recibido de parte del Señor este día es: disfrutemos nuestra eterna redención sirviendo al Señor. Vamos a orar.